conceptos básicos sobre conectividad como herramienta de conservación y planificación del paisaje. Los ponentes seremos Diego Zárate, de PROCAT y del proyecto Jeff Sirap de la WWF. Yo, que les repito, soy Camilo Andrés Correa, del Instituto Alexander von Humboldt, soy del equipo de evaluación y monitoreo de la biodiversidad. Les recuerdo que pueden ir enviando las preguntas que resolveremos al final de las dos charlas por el chat de Zoom. No sé qué pasaría con el Facebook Live, pero bueno, ahí vamos a ir avisándoles. El espacio de hoy pues es una presentación sobre los conceptos básicos que nos van a guiar hacia los diferentes temas que veremos durante las ponencias, durante los paneles, en general durante todo el simposio. Yo voy a iniciar hablándoles sobre los conceptos básicos de conectividad, voy a hablarles sobre qué es la conectividad, cuáles son los elementos del paisaje que promueven la conectividad y también les voy a hablar sobre la importancia de la conectividad, de mantener nuestros paisajes conectados. Diego más adelante les dará un concepto amplio sobre cómo todo este tema de la conectividad del paisaje, la conectividad ecológica, se puede integrar en la gestión de la conservación en Colombia. Entonces, de nuevo les agradecemos mucho por estar acá conectados. Somos ya 260 personas, entonces es un buen número. Muchísimas gracias por toda esa aceptación y voy a entonces a compartirles pantalla en este momento para empezar con nuestra presentación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el concepto de conectividad. ¿Qué es conectividad? Vamos a empezar, mejor dicho, desde el concepto del diccionario, ¿no? Conectividad, según la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad de conectarse o hacer conexiones. En nuestro contexto más ecológico, la conectividad, que también puede ser llamada conectividad del paisaje o conectividad ecológica, eso depende del contexto, de nuestra percepción y de nuestra perspectiva que vamos a evaluar. Se puede definir como aquella característica del paisaje o el ambiente, en este caso pueden ser ambientes marinos, terrestres, acuáticos, etcétera, que facilita en mayor o menor medida el movimiento y la dispersión de las especies. Vean que todo va en función del movimiento, ¿no? De la propagación, del espacio geográfico, etcétera, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el intercambio genético y los otros flujos ecológicos que se dan a través de las zonas de hábitat existentes en el paisaje. De una forma un poquito más cuantitativa, la conectividad del paisaje puede ser, digamos, definida como cuánta superficie de hábitat de la existente en una unidad, bien sea un territorio, un paisaje, un ecosistema, es realmente accesible y alcanzable para un organismo situado en un punto concreto del mismo. Vean que la palabra organismo empieza a salir por ahí, la palabra hábitat. Entonces, esto nos quiere decir un poquito que la conectividad es especie específica. Hay diferentes enfoques y perspectivas y percepciones de la conectividad. Entonces, esta heterogeneidad de los conceptos, pues no nos deja, digamos, definir que haya un solo concepto de conectividad, ¿no? Entonces, no existe una definición única que sea la mejor en todos los casos. Lo mismo en términos de las medidas. Hay medidas estructurales, hay medidas un poquito más detalladas que incluyen la funcionalidad del ecosistema, la función en función del movimiento más bien. Y bueno, en este simposio precisamente vamos a revisar todas estas diferentes formas, estos diferentes contextos en que definimos la conectividad y examinaremos cómo se puede medir de las diferentes formas, cómo se puede modelar, cómo se puede analizar, cómo se puede evaluar. Y trataremos de abordar lo más ampliamente posible los diferentes ambientes.
Esto es un buen espacio para integrar ambientes que en la conectividad no estamos tan acostumbrados a analizar, como los ambientes marinos y los ambientes acuáticos. Vamos a tener paneles completos prácticamente de estos dos ambientes, entonces va a ser muy interesante porque vamos a poder ver estas diferentes formas de medir la conectividad. Eh, en general, pues hay diferentes tipos de conectividad, ¿no? Dependiendo del ambiente, del contexto, de la perspectiva, de la percepción, de nuestro enfoque, del contexto, etcétera. Entonces, yo hace tiempo, en el 2016, hice una revisión sobre cuántos tipos de conectividad habían en el 2016 y eran alrededor de 36 tipos de conectividad. Entonces existe la conectividad de hábitat. Dentro de esa conectividad de hábitat hay conectividad de especies individuales, de múltiples especies, de grupos, etcétera, de taxones. Está la conectividad genética, cómo esos genes y esos gametos pueden moverse a través del espacio geográfico. Está la conectividad poblacional, cómo las diferentes poblaciones que están en diferentes parches de hábitat pueden conectarse a través del espacio geográfico. Está la conectividad marina, está la conectividad hídrica, está la conectividad climática supremamente importante, y vamos a ver también en este simposio algunos ejemplos de corredores climáticos y cómo pueden servirle a los organismos para que se adapten al cambio climático. También está la conectividad socioecológica o socioecosistémica, supremamente importante también, y en este simposio va a haber todo un panel de gobernanza, toda una línea de gobernanza en la que vamos a incluir y a tratar este tema muy detalladamente. Entonces, bueno, y ya también hay una cantidad de conceptos más de conectividad. Vamos a ver uno que es muy importante, que es la conectividad del hábitat. ¿Qué es la conectividad del hábitat? Pues es el grado, es el nivel entre parches, de conectividad entre parches de hábitat óptimo. ¿Qué son los parches de hábitat? Son esos lugares, son esos espacios geográficos cuyas condiciones son adecuadas para la vida de un organismo, de una especie o una comunidad. Se supone que los elementos del paisaje, la configuración de ese paisaje, cómo esos elementos se organizan a través de ese espacio geográfico, también pueden estar en otros tipos de ambientes, como en los marinos. En los ambientes marinos también hay parches, también hay corredores, también hay matrices. Entonces también no es solo del paisaje terrestre, ¿no? Cómo estos elementos presentan diferentes niveles de aptitud del hábitat, qué tan buenos son para ofrecerles aptitud a las especies. De modo que las áreas de alta aptitud comprenden parches de hábitat más óptimos. Cómo a través del paisaje esas especies se pueden mover y llegar a esos parches que les ofrecen recursos. Pero hay otro elemento supremamente importante que precisamente es el que le ofrece la resistencia a la movilidad, y ese elemento es la matriz del paisaje, que es una matriz que cada vez está más influenciada por el impacto humano, ¿no? Entonces esa matriz va a ser la que va a facilitar o impedir la movilidad de las especies según sus características ecológicas. La perspectiva socioecológica de la conectividad. En esta perspectiva, pues los paisajes se abordan como sistemas, como socioecosistemas. Acá estamos incluyendo al hombre directamente, digamos, en todos estos procesos que se dan a nivel del paisaje, y pues estos procesos emergen de una serie de interacciones ambientales con el hombre. Entonces se relacionan mucho con por ejemplo, con los servicios ecosistémicos, con la percepción individual de las personas, con los valores sociales del paisaje. Entonces tenemos acá una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los paisajes sagrados de los Andes son paisajes supremamente importantes en términos espirituales, que también, si están bien manejados, pueden estar conectados no solo para la gente, sino también para los organismos que viven ahí. El paisaje anfibio en La Mojana es un sistema socioecológico supremamente importante que tenemos en Colombia, y que por ahí es donde se mueven los pescadores, donde ellos sacan su sustento, pero también es un sistema que les sirve para el sustento para la conectividad de los organismos. Entonces, es una interacción humano-ecosistema.
Los socioecosistemas urbanos también, esto en términos de seguridad alimentaria es supremamente importante que estén integrados, que estén conectados. ¿Por qué es importante la conectividad? Bueno, la conectividad es muy importante porque precisamente al permitir que esas especies se muevan o se dispersen a través del paisaje, pueden comer, pueden reproducirse, pueden esconderse. A través de esa movilidad hay mayor intercambio poblacional. Cuando hay mayor intercambio poblacional, pues se evitan extinciones. Entonces la conectividad es supremamente importante precisamente para disminuir el riesgo de extinción de las especies. ¿Para qué más? Bueno, la conectividad también es importante porque permite recolonizar sitios que han sido impactados por el hombre, ¿no? Entonces, al tener los ecosistemas o los paisajes conectados, hay mayor capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Esos paisajes se van a poder reponer mucho más rápido, como si estuvieran totalmente disturbados o perturbados más bien. Entonces aquí, por ejemplo, en las fotos, un incendio, una quema, y esto prácticamente a los 2-3 meses ya puede estar como estaba antes. ¿Qué otro aspecto es importante en términos de conectividad? Pues precisamente la conectividad permite la provisión de bienes y servicios ecosistémicos para los humanos, sobre todo esos servicios ecosistémicos que dependen del movimiento de las especies, como la polinización, por ejemplo, la dispersión de las semillas, eso es totalmente importante. La conectividad del paisaje depende de dos componentes o de dos aspectos. Uno, que es la configuración del paisaje, cómo esos elementos del paisaje están organizados a través de él, ¿no? Que eso es todo lo estructural, lo que tiene que ver con las relaciones espaciales de cercanía y de proximidad. Y también depende de la capacidad y las distancias de dispersión de las especies, o sea que depende de las características ecológicas de cada especie. Entonces, ahí también la percepción y la perspectiva de los animales juega un papel fundamental del paisaje, la percepción de los animales sobre su paisaje juega un papel fundamental para evaluar ellos cómo se pueden conectar. Entonces, un paisaje está diferente conectado para una hormiga, para un ratón, para un coatí, para un leopardo de las nieves. Estos animales ya tienen rangos de dispersión muchos más amplios, ¿no? El oso de anteojos, un rango de dispersión súper amplio, ¿sí? Con todos, cada uno de ellos con características ecológicas y con capacidades de conectarse totalmente diferentes. Y también tenemos las aves se comportan totalmente diferente porque pues no, digamos que no se mueven por la superficie terrestre como tal, pero las aves también dependen mucho del impacto humano para conectarse. Entonces, también puede uno crear superficies de resistencia para modelarlas. ¿Qué es la conectividad estructural? Bueno, la conectividad estructural es el grado de continuidad o cercanía de los parches en el espacio geográfico. Por lo que se trata de una medida propiamente cartográfica, es una medida que tiene que ver solo con las relaciones espaciales de proximidad, de cercanía y de topología. ¿Dónde se ubican esos parches y qué tan cercanos o qué tan lejanos están en ese paisaje? Y la conectividad funcional, por el contrario, incluye la influencia de la matriz antrópica. Esa es una diferencia grandísima. Nosotros al incluir esa influencia estamos también midiendo esa conectividad con otras variables. Ya no estamos midiendo la conectividad por medio de distancias euclidianas o distancias normales en metros, sino ya incluimos un costo, ¿sí? Para que los organismos se conecten por ahí. Entonces, cuando incluimos la matriz antrópica, ya podemos empezar a hablar de conectividad funcional. Entonces, tiene que ver mucho con cómo esos elementos del paisaje afectan ese desplazamiento de los organismos entre los parches de hábitat.
¿Qué elementos contribuyen a la conectividad? Bueno, el principal elemento del paisaje que contribuye a la conectividad son los corredores, esas estructuras, esos elementos, esos parches lineales alargados que conectan físicamente los parches a través de la matriz antrópica, esos son los corredores. Esos corredores facilitan el movimiento de los animales, proveen hábitat también cuando son corredores amplios que pueden albergar, digamos, darle recursos a los organismos, también se pueden volver un hábitat para ellos. Los organismos ayudan a la dispersión y reducen la mortalidad, porque precisamente al fomentar la movilidad puede aumentar las expectativas de vida, previenen extinciones locales, ¿no? Promueven el intercambio genético entre las poblaciones, es decir, que reducen la erosión genética, ya la endogamia se reduce, mantienen un stock, una riqueza de especies amplia, ¿no? A escalas amplias. ¿Qué otros elementos hay? Pues están los famosos stepping stones, que son estos parches de paso, ¿no? Son parches que son pequeños, que están distribuidos en la matriz del paisaje, pero que conectan, sirven como puentes de salto, ¿sí? Por eso se llaman como baldosas, entre los parches más grandes que realmente ofrecen recurso a los animales. Las matrices, la matriz de resistencia, bueno, la que mejor fomenta la conectividad son las matrices con baja resistencia, que son las matrices heterogéneas, pues que son, digamos, el producto de prácticas de manejo menos agresivas para la dispersión de las especies, como los sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? Sistemas mucho más homogéneos, los sistemas agroforestales, por ejemplo. Entonces, muchos animales, sobre todo de porte pequeño, como los reptiles, algunas aves, utilizan las copas de los árboles como stepping stones para conectarse y llegar a los parches grandes que les ofrecen recursos. Estos sistemas pues también mantienen más diversidad, ¿no? Disminuyen la resistencia a la conectividad porque son más heterogéneos. También disminuyen el efecto de borde porque la relación área-perímetro pues se ve disminuida al ser mucho más compleja. ¿Qué otros elementos artificiales en este caso tenemos para fomentar la conectividad? Están los famosos pasos de fauna, ¿no? Estos grandes puentes que sirven para conectar sobre todo especies que se mueven en rangos muy amplios de dispersión, sobre todo estos están en regiones donde hay, por ejemplo, especies migratorias terrestres, ¿no? Están los techos verdes, la infraestructura verde vial también es un elemento artificial que fomenta la conectividad. Los muros verdes, aparte digamos, de bajarle la temperatura a las ciudades, estos son muy importantes para la conectividad de organismos pequeños. Ayer en la charla de Oliver preguntaban que si los insectos podrían ser indicadores de conectividad. En las urbes, en las ciudades, los insectos son de lo mejor para indicar el estado de la conectividad y estos espacios verdes son muy efectivos para conectar. Tenemos los famosos box culverts, ¿no? Que son son túneles por debajo de las autopistas. Tenemos la vegetación en medio de las vías amplias, de las autopistas, ¿no? Entonces también esas sirven como hábitat de paso, como stepping stones para llegar a otros parches, túneles más pequeños para mamíferos medianos, acá a la derecha. Tenemos túneles multipropósito, por ejemplo, acá estos de la izquierda abajo. Por ejemplo, permite el paso de mamíferos grandes, ¿sí? Pero también, al ser tan amplios y tan oscuros, pues le dan aptitud de hábitat para que ahí vivan murciélagos. Y digamos, huecos en los separadores, eso es algo, pues cuestiones sencillas que pueden fomentarlo, ¿no? Abrir huecos en los separadores, pues no lo mejor, pero eso ayuda a la permeabilidad. Un poquito hablar sobre cómo se analiza, cómo se cuantifica la conectividad del paisaje.
La conectividad estructural se cuantifica a partir de las famosas métricas del paisaje, a partir de indicadores de estructura del paisaje. Estos son índices que describen cómo está configurada, cómo están configurados esos elementos en esa matriz, ¿no? Qué tan cercanos, qué tan lejanos, ¿sí? Qué tan agregados están. Se calculan pues con herramientas muy conocidas como Fragstat, como Patch Analyzed. Ahora hay paquetes de R que están, mejor dicho, en furor porque te calculan todo de una forma mucho más eficiente. Algunos índices que podríamos nombrar, todos estos índices y cuestiones cuantitativas los vamos a ver con mucha mayor profundidad a través del simposio. Está el índice de proximidad, qué tan próximos están los parches de un mismo tipo de cobertura, la distancia media al vecino más cercano, el índice de cohesión, qué tan agregados están esos elementos, por ejemplo, para analizar la expansión urbana son supremamente útiles, qué tan conectados físicamente están los fragmentos. Esto nos ayuda, nos lo ayuda a resolver el índice de conectancia. Sin embargo, pues este tipo de índices son supremamente descriptivos, ¿no? Entonces sí hay un limitante, hay limitaciones en términos de su utilidad y de su análisis, ¿no? De su descripción, ¿no? También son pues índices que están derivados de un mapa, ¿no? Entonces, si tu mapa pues no está muy bien mapeado, ¿sí? Pues los índices no podrían estar como muy bien, digamos, los valores que te indican. Ya hay unos índices que son un poquito más, por decir algo, evolucionados, ¿no? Que incluyen más la funcionalidad del paisaje y son los índices basados en la disponibilidad de hábitat. Entre ellos está el índice de probabilidad de conectividad, el índice integral de conectividad, el índice de área conexa equivalente, porque son un poquito más funcionales que los otros. En estos índices tú puedes incluir los rangos de dispersión de las especies, por ejemplo. Entonces puedes hacer tu análisis a partir de diferentes rangos y evaluar qué tanta conectividad hay dependiendo de un rango de dispersión específico. También hay otra característica de estos índices y es que puedes incluir la resistencia del paisaje a la conectividad. Entonces, en vez de calcular distancias euclidianas, acá te va a calcular distancias de costo, ¿sí? Y te va a dar, digamos, un valor mucho más detallado, mucho más preciso de lo que sería simplemente las relaciones espaciales. También están las medidas basadas en la permeabilidad de la matriz del paisaje, ¿no? Cómo esa resistencia afecta la conectividad y a partir de esa permeabilidad podemos mapear los famosos corredores potenciales, podemos identificar cuáles son esas rutas, esos corredores de mínimo costo, o sea, sitios donde están más cercanos los parches, pero que también son menos costosos para conectar. Entonces, supremamente importantes para la planeación de la conectividad. Otros un poquito más complejos, por ejemplo, los índices de probabilidad de conectividad, de probabilidad de flujo de corriente, que son derivados de la teoría de circuitos. Vamos a ver muchos ejemplos de esta aplicación en el transcurso del simposio. Y hay otros que son como el paso siguiente a la conectividad, que es la ecología de la movilidad. Acá se necesitan muchos más datos, entonces estos indicadores están basados en datos de campo de telemetría de por dónde los animales se mueven. Bueno, por mi lado, muchísimas gracias. Es algo muy básico que quería compartir con ustedes. Ya Diego en este momento va a profundizar un poquito más y va a dar una relación de todo esto con la gestión de la conservación, sobre todo en Colombia. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Dale, Camilo, Perfecto. muchísimas gracias. Bueno. A ver, yo comparto mi pantalla. Me cuentas, porfa, solo si se ve bien
Sin problema. Sí, lo ¿Listo? ¿Lo estamos están viendo. viendo? Sí, ahí te Súper, vemos perfecto. perfecto. Adelante. Listo. Bueno, pues Camilo, muchísimas gracias. Como Camilo pues les estaba diciendo, esto es un abrebocas muy chiquitito a lo que esperamos va a ser un par de semanas muy interesante hablando del tema. Inicialmente nosotros y nuestro objetivo un poco de esta charla muy de brochazo era abrir un poco la discusión de qué está pasando, qué se entiende de esto y sobre todo pues dar un poco de contexto de por qué este tema en este momento es tan importante y tenemos que tenerlos todos como tan en línea y tan presente hacia lo que va a pasar en los próximos años. Yo, como decía Camilo, voy a contarles un poco cómo se está incluyendo el tema de conectividad, sobre todo en los escenarios de planificación nacional. Eh, y un poco les voy a mostrar algunos ejemplos distintos de qué se está haciendo en relación a especies, ecosistemas, paisajes y otro tipo de medidas. Vamos a hablar justo sobre esos temas. Como Camilo lo decía ahorita, la conectividad es muy diversa, depende de qué queramos leer específicamente de la conectividad y se puede ver desde el punto de vista de especies, de ecosistemas, de procesos ecosistémicos, de figuras de manejo. Cada una de ellas se lee de una forma distinta y es importante entenderla como tal. Les voy a contar entonces algunos de los ejercicios que se han hecho y que se entienden de esas especies. Pero primero quisiera irme un poco a este ejemplo para contextualizarnos y que entendamos un poquito por qué el paisaje es tan diverso y por qué lo entendemos de formas tan distintas. Imagínense que ustedes son este señor. Seguramente en este espacio ustedes no caminarían con esa pinta tan particular, pero imagínense que ustedes son este señor y están caminando en este bosque. Cuando ustedes entran a este bosque, que es su paisaje en ese momento en particular, este bosque lo ven así, ¿cierto? Ustedes caminando en el medio, con unos grandes árboles alrededor, y así, debido a nuestro tamaño, a nuestra forma de entender el territorio, a nuestra forma de movernos a través de un paisaje, lo vemos de esta forma. Muy distinto a si somos un águila, ¿verdad? O si somos un animal volador, porque nosotros eso que el hombre ve dentro del bosque, el águila lo ve de una forma muy distinta. Entonces, los animales voladores, los animales rastreros, entienden este territorio de una forma muy distinta y por eso es tan importante entender que cada especie ve, entiende el paisaje y la conectividad de formas muy diferentes. Y obviamente a medida que cambiamos de escala y de dónde estamos moviéndonos dentro del paisaje, esa percepción de ese paisaje aledaño cambia. Entonces, si nos vamos a ver cómo entiende ese paisaje en donde el hombre lo caminaba, en donde el águila lo miraba desde arriba, y vamos a ver los animales más pequeños como las hormigas, pues lo que entienden del paisaje es muy distinto. Y esto se ve muy reflejado y es muy importante en cada uno de los ejercicios de conectividad que hagamos. Porque ¿cómo definamos nosotros lo que es el hábitat, lo que es un parche, lo que es un corredor de conectividad? Cada una de esas cosas depende de forma directa de la especie, el proceso o el ecosistema que estemos trabajando. Entonces, por eso un poco, y les muestro acá una imagen aérea de un espacio en particular, si ustedes se dan cuenta acá, pues tenemos distintas coberturas, ¿cierto? Tenemos coberturas naturales, tenemos coberturas de lo que nosotros cuando construimos los mapas llamamos coberturas transformadas, tenemos zonas de ganadería. Cuando uno ve esto desde el punto de vista muy de conservación, además tipificada, que tenemos nosotros la costumbre de hacer, que es llamar lo natural y lo transformado como cosas muy distintas, y nos preguntan qué es un parche, o qué es un corredor, o qué es esto que se llama la matriz, que es ese espacio aledaño en el cual se encuentran esos parches, generalmente lo que nosotros diríamos es, ah, no, esto que ven acá, eso es el parche. El parche debe ser ese y el resto es matriz y de pronto esto que es un bosquecito ripario nos sirve como conectividad. Pero no siempre, dependiendo de la especie, es así. Si bien una especie que depende de bosques en muy buen estado de conservación entiende el parche como esa unidad en donde hay un bosque no transformado, otras especies pueden entender esto como sus parches.
¿Por qué? Porque en esos espacios ellos pueden vivir, encuentran su alimento, se pueden reproducir, pueden hacer sus madrigueras. Por consiguiente, lo que para unas especies es una zona adversa o una zona contraria a lo que generalmente uno pensaría que es un hábitat, para otros no. Entonces, por eso vemos acá, por decir algo, en Bogotá, muchas aves y muchos mamíferos que son generalistas utilizan los parques o utilizan otro tipo de estructuras vegetales como sus hábitats, y para ellos eso sigue siendo funcional. No el mejor sitio del mundo, pero sigue siendo funcional. Hay otras especies que no, por decir algo, incluso acá en Bogotá, el tigrillo lanudo es una especie que tiene un nivel de especialización muy alto. Y como tiene ese nivel de especialización tan alto, él requiere que el bosque esté en muy buen estado de conservación para llamarlo hogar, para llamarlo hábitat, para poder vivir ahí, para poder encontrar alimento y reproducirse. Y eso es muy importante, porque muchas veces, y lo hemos visto en muchos ejercicios en distintas partes del país, cuando uno hace un ejercicio de conectividad, lo primero que le dicen es no, coja lo verde, que es el bosque, y coja el resto, y entonces lo verde lo voy a mandar al ecosistema estratégico principal y el resto entonces zonas de uso. Y no es tan blanco y negro. Hay un montón de matices y colores en medio de esa realidad, y nuestro objetivo de conservación, indiferente de cuál sea, será el que nos direccionará a entender qué es un parche, qué es un hábitat y qué es un corredor. Acá les pongo otros 3 ejemplos. Estos ejemplos, si se dan cuenta, son otros paisajes, algunos naturales, algunos transformados, cada uno de ellos con unas características muy particulares. Si se dan cuenta en el primero que estamos viendo, efectivamente es un paisaje transformado que tiene un par de parches de lo que llamaríamos hábitat en medio de ellos, pero es la forma de ese paisaje. Por decir algo que es un paisaje natural, si llamáramos las cosas como naturales o transformadas, es un paisaje que, aun cuando es natural y no es transformado, tiene una heterogeneidad y es parchoso. Y esa es la realidad normal de ese espacio. Entonces, se dan cuenta, tiene estos espacios en blanco, y estos espacios en blanco no están en blanco porque eso lo hayan talado. Están en blanco porque son zonas en Alaska, en donde en un momento del año se hace mucha nieve, se hace una capa de nieve muy grande que no permiten el crecimiento de árboles y de vegetación, por consiguiente permanecen todo el año sin árboles. No quiere decir que esté mal, es así. O como si vemos, por decir algo, una sabana en la Orinoquía, en la zona sotón norte de la Orinoquía, que vemos estos tepuyes, pero al lado de los tepuyes hay unos bosques riparios que los rodean y que los conectan con otras zonas, y el resto es sabana. No quiere decir que la sabana sea mala y el bosque ripario sea bueno. Quiere decir que algunas especies utilizan el bosque ripario y para ellas es bueno, otras utilizan la sabana y para ellas la sabana es buena. Toda esta complejidad, digamos, es muy importante, porque a lo que yo quiero intentar llegar es que la conectividad no la podemos leer como una receta escrita, porque no lo es. Es un atributo que existe en el paisaje asociado a cómo una especie, un ecosistema o un proceso ecológico se caracteriza y se distribuye en un territorio. Eso hace que sea más difícil, y como les decía, no tiene receta. Hace que sea mucho más interesante para nosotros, los que hemos tenido el placer, así sea un poquito, de trabajar en estos temas y de entender cómo funcionan. Pero en términos de toma de decisión, le sube mucho la barra a la complejidad, porque al final de cuentas, pues nosotros tenemos que tomar decisiones para pasado mañana, y el entendimiento de estos procesos generalmente toma muchos años. Algunos de los atributos ecológicos que están asociados a esa realidad del movimiento, sobre todo desde el punto de vista de especies, son el tipo de movimiento. Si soy un organismo terrestre que galopa, o si soy rastrero, o si soy volador. Y vamos a tener una charla muy interesante del profesor Juan Carlos Jaramillo, que nos va a hablar del tema de carreteras. Es muy importante, sobre todo en el tema de carreteras y atropellamiento, todas esas características ecológicas que hacen que un animal se pueda mover de un lado a otro impactan directamente no solo cómo manejemos nuestros paisajes, sino en dónde ponemos nuestras infraestructuras. También es muy importante el nivel de especialización, lo que les explicaba ahorita el zorro, por decir algo, que vemos en los parques bogotanos, o el tigrillo lanudo, que solo vemos en las zonas de muy buen estado de conservación, o el oso de anteojos, este tipo de especies, porque ellas entienden el paisaje de forma distinta. Algunas requieren un bosque muy conservado, otras pueden estar en cualquier tipo de cobertura. Y algo que veía ahorita en algunas de las preguntas, que es la resiliencia a esos paisajes transformados, a
a esa cobertura que está alrededor de lo que se entiende como un parche natural. Ay, qué pena, se me abrió acá el chat de preguntas. Como yo entienda ese paisaje aledaño, ese paisaje transformado, también va a determinar qué es la conectividad para mí. Por decir algo, y me acuerdo que en algún momento lo hablaban mucho con los jaguares. Los jaguares son animales que están en esa delgada línea entre especialista y generalista. Requieren de coberturas en buen estado de conservación para reproducirse, pero en algunos casos pueden utilizar la matriz para encontrar comida. Entonces se hablaba mucho como, bueno, de pronto puede usar la palma, de pronto puede usar las zonas ganaderas, de pronto la palma entonces es buena para el jaguar y es mala para otras especies. Mirando mucho al detalle, es probable que algunas de esas especies utilicen esos espacios como una fuente de alimento, más no necesariamente ese es el sitio en el que él puede vivir. Y eso es muy importante porque muchas veces la generalización de esos conceptos lleva a unas tomas de decisiones complicadas en territorio. Voy a contarles entonces ahorita muy rápidamente, porque Camilo ya mostró también parte de esto, los distintos enfoques que se han dado y cómo los hemos implementado en distintas partes del mundo, para entender y leer un poco esto de lo que llamamos conectividad. Entonces, por un lado tenemos esos enfoques desde el punto de vista del paisaje, muy parecidos a lo que Cami llamaba ahorita conectividad estructural, desde herramientas geográficas. Esto viene desde hace muchos años, lo utilizamos todos los días. Primer ejercicio que vemos, y yo creo que ustedes, al igual que yo, estamos siempre muy pendientes del ejercicio de coberturas que hace el Instituto, el IDEAM, pues que nos están dando pues no a tiempo real, pero lo más rápido que ellos pueden, esas lecturas de qué está pasando en términos de deforestación, y eso es el primer ejercicio de qué está pasando en el paisaje y cómo está nuestro paisaje conectado, ¿cierto? Porque nos empiezan a mostrar hacia dónde va el frente de deforestación, cómo está cambiando, qué tamaños tienen nuestros bosques. Posterior a ese, y es algo que yo creo que se ha trabajado sobre todo mucho, y lo he visto mucho en parques nacionales, el ejercicio de lectura de patrones. Ya no solo mirar qué cobertura hay, que es muy importante desde el punto de vista de conectividad y de entender cómo las especies pueden relacionarse con esas distintas coberturas, pero en patrones ya miramos temas más asociados a la estructura y forma que tienen esas coberturas. El tamaño del parche, cuál es el parche más grande, cuál es el parche más pequeño, qué es una piedra de paso y que realmente es tan grande que puede ser hábitat para una o para muchos individuos de una especie. En parques nacionales, por decir algo, como les decía, lo han utilizado mucho para intentar entender lo que ellos llaman valores objeto de conservación de filtro grueso, que son las coberturas de los ecosistemas, pero han hecho unos ejercicios muy interesantes para leer desde esa lectura de estructuras si el parque está bien, si está mal, si estamos cambiando, si tenemos que mejorar algunas acciones de manejo. Y el último, desde ese ejercicio de coberturas muy gruesas, es el proceso de funcionalidad, de aun cuando no conozca la realidad de la especie, que lo que les decía ahorita, para mí es muy importante la especie porque cada una piensa de forma distinta. Al solo ver yo un mapa de los que generalmente tenemos en las corporaciones autónomas, el ministerio, en las distintas entidades ambientales del país, yo puedo tipificar algunas funcionalidades de lo que yo veo en ese mapa, que al final de cuentas es una representación plana de una realidad que es tridimensional, ¿no? Que es el mundo entero. Si se dan cuenta acá, y este es un artículo de uno de los que yo creo además es de los precursores y pioneros de toda esta historia, él lo que nos mostraba Saura era que sí, usted tiene un mapa como este que ven acá ustedes arriba, que es binario, que muchas veces nos toca entender así el mundo, en donde lo oscurito es el bosque y lo clarito es las zonas que no son bosque. Pero si usted tipifica un poquito más eso, usted de pronto empieza a mirar que dentro de eso que se veía gris, hay unas zonas que están conectadas muy grandes, que pueden ser eso que llamamos el área núcleo de un parche. Hay unas zonas de borde que, aún siendo bosque, prestan funcionalidad para algunas especies. En el caso de aves, las aves uno las puede tipificar entre las que son de zona interna de un núcleo y las que viven en las zonas aledañas. Y existen otros que, debido a su tamaño, a su grosor, a su longitud, se ven más como o esas piedras de salto, esos stepping stones que hablaba ahorita Camilo, o como pequeños corredores. Y de ahí empieza uno a hablar una narrativa muy distinta sobre entender el paisaje como una cosa binaria, o como cuál parche es más grande y cuál parche es más chiquito, y empieza uno a irse más a qué función está prestando ese territorio para las distintas especies.
Ya ahí, cuando nos movemos del ejercicio solo de los bosques y las coberturas y empezamos a irnos más hacia la realidad de las especies, en las especies ha habido muchas aproximaciones, unas muy completas, otras que en muchas veces tenemos que hacer muchos supuestos para pensar que la especie realmente se está moviendo por un lado o por el otro. Acá les voy a mostrar solo algunas que sé que han sucedido acá. En Colombia este ejercicio, si bien hemos hablado de conectividad desde hace mucho tiempo, yo todavía pienso que estamos muy incipientes en todo lo que podemos entender de nuestra biodiversidad. Además a nosotros nos dejaron la más complicada, ¿no? Porque todo el mundo nos dice, ustedes tienen la mayor biodiversidad, deberían entenderla todas, pero pues vaya y haga modelos de distribución para las miles de especies de biodiversidad que tenemos en Colombia. Eso es muy difícil. Pero aún así lo hemos estado haciendo y muchos investigadores en el país han trabajado con distintas metodologías. Algunas de las más usadas, creo yo, es el ejercicio de modelación. Entonces, en la modelación uno lo que hace es utilizar información, sea información capturada en campo o información que obtiene uno de fuentes secundarias, de conocimiento de expertos, de fuentes incluso de conocimiento local dentro del territorio. Y con eso construye uno representaciones gráficas de dónde están estas especies, por dónde caminan. Acá, por decir algo, les estoy mostrando uno que hicimos con Procat y con la Corporación Autónoma del Magdalena, para el jaguar dentro del departamento del Magdalena, mirando en dónde dentro del departamento todavía había zonas lo suficientemente grandes que pudieran tener a este animal. Para eso utilizamos información del rango de hogar, qué tipo de coberturas usa, qué tipos de coberturas puede utilizar como matriz o como corredor, y generamos esto que es una representación de por dónde podría estar ese animal. Ese ejercicio lo hemos hecho a escala, y ustedes encuentran mucha bibliografía de distintas entidades, a escala Latinoamérica, a escala mundo, y unos ejercicios muy interesantes que se vienen haciendo a nivel Colombia. Por el otro lado está el ejercicio de telemetría. Este da una información a un detalle mucho más clara que la que uno puede obtener con estos ejercicios de modelación en algunos casos. Porque acá, y este es un ejercicio que a mí me gusta mucho, si bien ahí hay un pequeño colibrí, y del colibrí sale esto que es una antenita. Eso es un elemento de telemetría, y estamos hablando de un bichito así de chiquito. Estos ejercicios los estaba haciendo el que fue mi profesor de mi doctorado, que trabajaba mucho con el tema de telemetría y conectividad funcional de aves en Costa Rica. Y trabajaba con estos animalitos, pero si se dan cuenta de esto que están viendo ustedes aquí abajo, que es un mapita, lo que les muestra es en verde las zonas que son naturales y en naranjita las zonas que son transformadas. Y la línea amarilla es el registro del movimiento de este animalito con este transmisor de telemetría. Y si se dan cuenta, él pudo encontrar ahí realmente esa afinidad que tenía esta especie para los parches, así fuesen muy chiquitos. Fue un trabajo muy lindo, y este tipo de trabajos que acá en Colombia los han hecho, mucho de lo que han hecho en Caimán Llanero, que han trabajado con telemetría, algo de lo que se hizo en el Parque Nacional Natural Tayrona, ejercicios que se han hecho con aves. Hay mucha gente trabajando en el tema. Nos permiten tener de primera mano la realidad de estos individuos dentro de nuestros paisajes. Son costosos, son más difíciles y, como les digo, no es una receta. Hay muchas aproximaciones dependiendo del objetivo que cada uno tenga, pues tendrá que explorar. Y el último, que yo creo que es lo que está en este momento más a la vanguardia, sobre todo en términos de planificación, porque nos permite tener esa escala regional, es el proceso de genética de poblaciones y la genética del paisaje. Acá, dentro de esta línea, ellos lo que intentan es leer qué tan desconectadas o no están las poblaciones. Entonces, ahí en poblaciones hablamos de grupos más pequeños que viven en un pedacito. Con otras poblaciones con base en qué pasa en el medio. Hay una carretera, hay un pueblo, hay una zona transformada. Este mapita en particular que están viendo ustedes acá es el análisis de conexión entre poblaciones para el ciervo rojo que está en el norte de Alemania. Este también fue un trabajo de un profesor que yo tuve el placer de ver en varias charlas y de estar con él. Y ellos lo que hacen es, por medio de información genética de las poblaciones, leer qué tan bien o mal están en términos de conexión y empezar a planear medidas de manejo. Esta carretera puede estar rompiendo estas dos poblaciones, o el crecimiento de esta unidad agrícola está haciendo que las poblaciones ya no se mezclen, por consiguiente las poblaciones van a empezar a tener situaciones complicadas en un futuro. Esto es muy importante. Acá en Colombia yo creo que esto apenas está arrancando. Yo he visto unos ejercicios muy interesantes, sobre todo desde la parte
Desde la parte marina vi unos ejercicios con poblaciones de pargos en el mar Caribe mirando el efecto del río Magdalena y hay unos procesos muy, muy chéveres. Pero esto es aún más costoso, es aún más difícil y estamos todavía un poco cortos en hacerlo, pero sin lugar a dudas para entender a ciencia cierta qué está pasando, este tipo de ejercicios nos podrían llevar allá. Y otros que yo en esos conozco menos porque yo trabajo pues más en ecología de animales y del paisaje, no tanto en servicios ecosistémicos. Pero ahora hay una gran cantidad de procesos que están leyendo el paisaje y la conectividad desde el servicio que presta. Desde el servicio, y acá les pongo es una conceptualización que hizo este autor que se llama Michel, y por favor todos si nos quieren escribir y quieren las publicaciones y demás, pues con gusto les compartimos una carpeta o algo con muchos de estos artículos que hemos estado mostrando. Esto lo que nos muestra un poco es que hay distintos limitantes a esas conectividades de tanto los flujos de los ecosistemas, como en el caso de un río. Acá ustedes lo que ven es un río y qué pasa con el río cuando se pone o no una represa, y también con su relación con los espacios aledaños, si tiene un bosque ripario, si no tiene un bosque ripario. Y con eso empiezan a leer el flujo y la conectividad de los procesos ecosistémicos. Va a haber unos ejercicios muy chéveres y los invito sobre todo a la charla que hay de herramientas, que si no estoy mal es el 11 o 12 de agosto, están muy pendientes de la agenda, en donde van a hablar un poco de este tema, tanto el de carreteras como el de ecosistemas hídricos y ecosistemas anfibios. Y por último, y esto ya pues es lo más volado, pero es a lo que tenemos que llegar, es leer la conectividad no solo de una especie, sino de muchas especies al tiempo, en el mismo análisis, y no solo dejarlo en la identificación de corredores, sino llevarlo un poco más allá a escenarios prospectivos. Como ustedes saben, estamos en este momento pues en una situación muy complicada por el tema del cambio climático, por la transformación y los distintos impulsores de pérdida de biodiversidad, y tenemos que empezar a pensar más adelante, tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer en 20 años, en 30 años, qué va a pasar con nuestro sistema de áreas protegidas, qué va a pasar con las otras herramientas de planificación del territorio. Entonces, este ejercicio de empezar a hacer esos escenarios prospectivos es clave. Es metodológicamente más complejo, requiere más información, pero sin lugar a dudas como país debería ser uno de los procesos que deberíamos estar haciendo para ver nuestra planificación a futuro. Y por último, este es el último enfoque que les voy a mostrar un poquito hoy, es el tema de herramientas de gestión. Esto que ustedes están viendo acá, increíblemente en esta sola grafiquita, está la conectividad de todos los países del mundo en términos de áreas protegidas, que tan bien o mal están conectadas las áreas protegidas a nivel global. Este también fue un ejercicio que hizo Saura, el investigador que les decía ahorita. No importa ahorita tanto de esto, solo les quería mostrar cómo compiló él toda esa información y ha estado trabajando sobre todo ya no en la lectura de si un bicho se mueve de un lado a otro o si un ecosistema está o no está conectado, sino que está leyendo qué está pasando en términos de las unidades de gestión, de nuestras áreas protegidas. Es un ejercicio muy interesante y Camilo, que me antecedió en esta charla, ha estado trabajando mucho en este indicador y su aplicación en Colombia, su aplicación en Latinoamérica. Uno de los ejercicios que se van a mostrar en la charla magistral del día lunes y mañana para los que están en el curso, es precisamente el uso de este indicador que se llama PROTCON a nivel de Latinoamérica y de Andes. Es muy chévere, muy interesante y tiene muchos de estos conceptos, sobre todo muy pegado al tema de cómo manejamos y gestionamos nuestras áreas protegidas. Acá uno de los resultados de Saura, como les digo, él para cada país ya nos está dando una lectura muy gruesa de qué tan bien o mal, qué tan bien o poco bien conectado está el sistema de áreas protegidas de cada país. Y por fuera pues están haciendo muchísimas cosas y se están dando ya unos lineamientos muy interesantes. Existe este grupo y los invito también para que entren a la página. Ayer nuestra charla magistral, que fue Olivier Chazot, hace parte de este grupo, que es el grupo de la UICN, del Grupo de Especialistas de Conectividad. Su director, que es Gary Tarbor, nos va a acompañar en la última semana, la segunda semana del simposio, la segunda semana de agosto. Va a estar en una charla junto con el equipo que está trabajando en la construcción de la política de áreas protegidas del país, en el proyecto HEFSINAP, y van a estar hablando un poco de cuáles son esos lineamientos que están utilizando a nivel internacional y acá para dar esto. Por eso no me voy a sentar mucho en esto, pero ya hay unos lineamientos nacionales y hay una apuesta desde la UICN de cómo deberíamos entender la conectividad y sobre todo cómo deberíamos entender los corredores.
¿Cómo lo estamos haciendo? Esta es una historia muy cortita. En primer lugar, pues obviamente agradecer a todas las personas que están en este inicio del segundo simposio. Hubo un primer simposio que realizamos en el año 2018. Lo arrancamos también en su momento muy pensando, bueno, ¿qué se estará haciendo? ¿Qué estará pasando en Colombia? El tema de conectividad, si bien lo veía uno escuchando, pues no tenía claro qué estaba sucediendo. Hicimos este simposio, tuvimos cerca de 30 ponencias dentro del Congreso de Zoología y nos dimos cuenta que a nivel de país estaban haciendo de todo. O sea, hay muchísimas cosas muy interesantes que están haciendo investigadores desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista del paisaje, desde especies, unos procesos con modelos de ocupación hermosos. Y nos dimos cuenta que el tema está cogiendo mucho momento y en gran medida por eso hicimos el esfuerzo de tener este segundo espacio para en primer lugar, apuntalar esas ideas y en segundo lugar, empezar a generar este espacio colegiado en donde los distintos actores que están tomando decisiones de conectividad los pudiéramos encontrar. ¿Cuándo arranca esto? Hace muchísimos años y profesores como Andrés Eter en la Universidad Javeriana, Dolor Sarmenteras en la Universidad Nacional vienen trabajando el tema de paisaje de muchas perspectivas distintas desde hace más de 10, 20 años. Eso dio mucha lectura de qué era la conectividad, si lo estuviéramos leyendo desde el paisaje. Después, entre antes y después, antes en su concepto, después en su implementación, yo creo que este es un concepto que hoy por hoy sigue muy vigente, que es el tema de estructura ecológica principal. Hoy por hoy, de hecho, muchas entidades y muchos ejercicios de región se están direccionando hacia allá. Ya existe una propuesta para Orinoquía, están trabajando en una propuesta para Andes nororientales. En Sierra Nevada de Santa Marta, yo sé que las distintas corporaciones están apuntándole al tema de estructura ecológica principal, pero estructura ecológica principal con esa inclusión que se ha hecho desde la última metodología que hizo el IDEAM, que es que tenga un componente de conectividad. La funcionalidad de ese paisaje depende de la conectividad. Y se ha seguido charlando, uno lo ve pronto en herramientas como los POMCAS y cómo los POMCAS en algunos casos permean los PODs. Y es muy interesante ver que ya se está hablando de eso en distintos espacios de toma de decisión. Después de eso entra, pues ya en los últimos años, yo creo, y pues me disculpo si de pronto hubo muchos ejercicios previos al 2008, 2010, pero la verdad, todo el tema de especies empieza hace muy poco. Muy poco porque para entender la conectividad de las especies, como les decía, pues tenemos que tener información de las especies. Y muchas veces eso no es tan sencillo. Pero yo creo que en los últimos años ha habido unos procesos muy lindos. El Caribe tiene todo el ejercicio, sobre todo con felinos, del plan de conservación de felinos del Caribe colombiano, que tiene unas aproximaciones de conectividad. En Sierra Nevada he visto unos ejercicios muy interesantes. Hay unos procesos de aves muy, muy lindos en los Andes que muestran ese ejercicio. Entonces ya la conversación ha venido aumentando y cada vez está cogiendo más fuerza, lo cual es muy, muy chévere. Y por último, esas aproximaciones unidas a la gestión. El tema de gestión en áreas protegidas, por decir algo, el tema de ordenamiento territorial, el tema de que los IRAPs, las gobernaciones, las alcaldías estén empezando a hablar del tema, habla de que ya se están empezando a incorporar en estos procesos y proyectos como el del Jefe Palmero, proyectos como distintos proyectos que han tenido la Federación de Ganaderos y demás, que uno pensaría son muy contrarios al tema de conectividad, han mostrado que incluso los sectores económicos están también pensando en, bueno, ¿cómo mejoramos esto que está pasando en el territorio? Entonces, un poco, y acá en resumen, todas las cosas que hemos hecho, mucho de la conectividad se ha utilizado para identificar esas zonas prioritarias, POMCAS, PODs, demás herramientas. Hemos empezado ya a evaluar la funcionalidad de unidades agrícolas, nos falta mucho, pero ya lo hemos empezado a hacer. Y que es un ejercicio muy interesante, y ahí la cuña para Camilo que acabo de presentar, hemos entendido ya qué está pasando en términos de conectividad y sobre todo de la huella humana en los últimos años. El Instituto Humboldt y Camilo hace 2 semanas, presentaron un artículo muy interesante de cómo está haciendo esto y luego presentaron el de Prodcon a nivel andino que ya nos muestra, bueno, para dónde debemos ir y qué está pasando. Eso está en una ficha bio muy linda del instituto. Estamos trabajando, digamos, todos en este ejercicio de la estructura ecológica principal y esto que a mí me parece muy, muy importante en su incorporación para definir si un área protegida, eso no es funcional. Ya se está haciendo el ejercicio, yo creo además dentro del ejercicio de la política, como les decía, se está valorando mucho cuál es la situación de conectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y cómo estos están siendo funcionales además para especies como el jaguar, especies como el oso andino.
Entonces, esto es muy interesante. Y las apuestas territoriales. Cada una de las regiones, como siempre, ¿no? Siempre hay veces nos demoramos mucho en que todo el país se ponga de acuerdo, entonces las regiones cogen su propio camino, que no es, está muy bien. Y vemos, por decir algo, ejercicios como el del el GEF de Bioconexión Caribe, vemos ejercicios como lo que están haciendo en Orinoquía, en donde ellos ya están construyendo unas apuestas territoriales en donde la conectividad es un eje central de su ejercicio de gestión y está muy interesante ver hacia dónde va eso y cómo eso nos puede apoyar a mejorar nuestros paisajes a futuro. Y por último, y va a haber una charla también la segunda semana de agosto, el día jueves de la segunda semana de agosto, miércoles de la segunda semana de agosto, en donde vamos a hablar de cómo esto es un ítem clave de la construcción de la Política Nacional de Áreas Protegidas. Yo creo que ha sido un ejercicio muy constructivo, muy interesante, en donde muchas personas han participado desde su conocimiento y lo que están mirando es cómo leer esa conexión que tiene el sistema nacional y cómo medirla en los próximos años. No les voy a contar mucho de esto porque, como les digo, era una charla magistral, pero es muy interesante cómo ver que la conectividad está permeando de una forma integral el ejercicio de política, sobre todo desde la lectura de los parques nacionales, con el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales liderando el ejercicio. Entonces yo creo que la conversación va por muy buen camino. Esto era un poco, como les decía, un brochazo muy rápido de lo que ha estado pasando en Colombia, cómo lo están utilizando. Va a haber muchas charlas a lo largo del simposio y pues esperemos que nos puedan seguir acompañando y podamos seguir viendo el resto de presentaciones. Gracias, Diego. Gracias, Camilo. Ahora vamos a empezar a hacer como una lectura de preguntas. Ha estado bastante movido el chat, tanto de la plataforma de Zoom como del Facebook. Vamos entonces a empezar a dar lectura a ellas. Bueno, ustedes me dirán si van respondiendo como uno a uno. Tengo algunas que son específicas para cada uno y otras que creo que pueden responder de manera como general. Entonces, bueno, la primera, si existen tantos tipos diferentes de definiciones y acercamientos al concepto de conectividad, así como el de corredor biológico, ¿cuál se debe usar o a cuál darle prioridad? Y también si existe una diferencia entre conectividad y permeabilidad del paisaje. Bueno, yo creería que la diferencia principal, o sea, depende del enfoque, ¿no? Hay alguna literatura que dice que la permeabilidad y la conectividad es lo mismo, pero para mí no es lo mismo. O sea, la permeabilidad tiene que ver más es con la calidad de ese paisaje, ¿sí? Para proveer la movilidad de las especies. O sea, tiene en cuenta la calidad, mientras que la conectividad es la capacidad de esas especies para poderse mover. Sí, entonces ahí está la diferencia. Sin embargo, hay literatura que para ellos es lo mismo, pero sí, la permeabilidad tiene que ver con la calidad del paisaje y la conectividad tiene que ver con la capacidad del organismo para moverse. Permeabilidad inverso a resistencia, ¿no? Entonces, entre más resistencia, pues mayor fricción a la movilidad y a mayor permeabilidad, pues mayor facilidad para la movilidad. Yo de pronto, si quieres, te respondo la primera, Sandrita, que era la de, creo que era que si utilizar una especie o un ecosistema, ¿cómo selecciona uno? Los diferentes conceptos entre conectividad, corredor, parche. En ese tema, y yo creo que es muy difícil, lo que les decía un poco, porque el principio de que quiere uno conectar se basa en el objetivo de lo que uno quiere conectar. Entonces, si uno quiere hacer un corredor para jaguar, pues uno tiene que tener ciertas necesidades, o sea, ciertos principios de qué va a ser. Que es un parche para un jaguar es muy distinto a lo que es un parche para un ave. Y si el objetivo del territorio es un ave, pues de pronto el jaguar no es la mejor forma de leerlo. Eso hace que sea un proceso muy complejo y estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que alcanzo así de corredor a ver. Pero creo que es el reto muy interesante. Antes de decidir nosotros qué vamos a conectar y cómo lo vamos a conectar, tenemos que tener unas decisiones en grupo, interinstitucionales, de paisaje, en donde podamos definir qué es lo que queremos de nuestro territorio y hacia dónde lo queremos ir. Y ya en ese momento podemos definir qué queremos conectar y cómo lo queremos leer. Perfecto. Gracias.
Esto está movidísimo. Vamos a ver. Varias preguntas han coincidido y las unificamos en una. Si la conectividad depende directamente de la especie que se está trabajando, ¿cómo se haría o se plantearía una estrategia de conectividad como herramienta de conservación a una escala más grande, pues, tal vez una escala global? Las estrategias de conectividad, ponen un ejemplo, las estrategias de conectividad de un gran felino no servirían para generar procesos de conectividad para insectos. Sí, bueno, eso también depende del enfoque de lo que se quiera y el objetivo de eso. O sea, hay corredores de diferentes escalas. Hay corredores transnacionales, por ejemplo. Hay corredores nacionales, regionales, locales. Cada uno de ellos y cada uno de los paisajes pues tienen diferentes características, ¿no? Sin embargo, a mí, digamos, personalmente, se me hace que entre más especies puedas modelar, mejor, ¿sí? Entonces, se sugiere, por ejemplo, que no solo sean los carnívoros, como decía Diego, ¿no? O sea, que no sea una sola especie, sino que pueda haber un enfoque multiespecie. Los grandes corredores y los grandes análisis a escalas globales, ¿qué incluyen? Incluyen desde plantas, ¿no? Entonces analizan la dispersión de las plantas y eso lo incluyen dentro del análisis de conectividad, analizan la conectividad de los insectos, de los anfibios, ¿sí? De mamíferos de mediano porte, de mamíferos grandes, o sea, por ejemplo, el famoso corredor de Yukon que atraviesa prácticamente toda Canadá pues parte de Estados Unidos, ellos modelaron casi de 10 a 20 especies, ¿sí? Lo que pasa es que todo depende también pues, de la cantidad de información que tengamos, pero por ejemplo, los insectos, respondiendo, digamos, la parte del insecto, supremamente importante incluirlo en estos temas. Lo que pasa es que la escala nos juega ahí, o sea, la escala es lo complicado, ¿no? Pues cuánto se mueve un insecto, o sea, ¿no? Nada. Pero tengo entendido, por ejemplo, que los escarabajos, pues son supremamente buenos indicadores para la conectividad. Hay también modelos que van que se llaman los micropaisajes, pueden tomarlos desde un dron hasta, ¿no? Entonces, el dron lo que hace es mapea muy detalladamente y esos paisajes son mini paisajes. Y de ahí empieza de lo de abajo para arriba y no tanto de arriba para abajo. Yo no sé, Diego, si Sí, quieras. no, total, no, súper de acuerdo. Yo creo que solo para complementar y un poco en ese principio si solo lo pensamos en chiquito y de pronto el animal es chiquito, ¿cómo pegamos para esas escalas tan grandes? Sí. Yo creo que el ejercicio el análisis del paisaje desde la genética es clave, porque ahí ya uno no está hablando de si el bichito se movió, ¿cierto? Porque sabemos que una hormiguita de pronto no se mueve mucho pues en comparación con otra especie, pero cuando leemos qué está pasando con la población, con su genética, con su realidad como grupo y cómo está conectado, ya empezamos a hablar de diferencias entre países, entre regiones, entre continentes, y eso igual nos permite leer qué está pasando en el territorio. Entonces yo creo que el problema no es el tamaño del animalito, es qué utilizamos para hacer esa lectura. Sí. Y como les decía, el ejercicio genético yo creo que está moviendo mucho y uno esperaría que a corto plazo logre impactar políticas transnacionales, porque finalmente los ejercicios de conectividad y de conservación en general no se limitan al espacio geográfico o político en el que estamos, sino que son realidades mucho más grandes. Entonces tenemos que empezar a hacer compromisos y medidas de conservación que aseguren esa realidad transnacional. Perfecto, muchas gracias. Me voy a saltar un poco algunas de las preguntas, no porque no las vayamos a leer, sino tocando el tema, ya que están hablando de transnacionales, nacionales. Hay un debate interesante en el chat del Zoom, donde la gente pregunta, bueno, ¿y los gobiernos qué están haciendo? ¿Qué está haciendo en este caso, por ejemplo, el gobierno nacional, el ministerio, o de parques nacionales para garantizar esa conectividad entre los diferentes ecosistemas, áreas protegidas y sitios prioritarios de conservación?
Bueno, pues yo creo que varias cosas, siempre se puede hacer más, siempre quisiéramos que se hiciera más. Hablo desde las que yo conozco. Eh, no, vamos a hablar de dos cosas. Uno, lo que se necesita y dos, lo que conozco. Lo que se necesita. El país y el paisaje en realidad es un proceso interinstitucional en donde múltiples actores definen qué sucede en ese espacio que conecta dos áreas protegidas. Entonces, si ustedes ven de las regiones que más problemas tienen en términos de fragmentación, incluso más que de fragmentación, de aislamiento, que es el Caribe colombiano, pues ustedes se dan cuenta que las áreas protegidas han tenido una funcionalidad porque han mantenido esos grandes parches, Sierra Nevada, Paramillo, siguen existiendo en parte, uno por su aislamiento geográfico, pues por ser estas montañas gigantes, dos por la existencia de un parque nacional que ha intentado mediar en esa transformación del paisaje. Pero alrededor pues hay de todo, hay realidades urbanas, hay realidades rurales, hay necesidades de crecimiento económico, hay necesidades de desarrollo, y todas ellas juegan un papel en que un bicho se mueva de un punto a otro. O sea, que el jaguar pueda irse de Paramillo a Sierra Nevada de Santa Marta depende de 9 departamentos, 38 sectores económicos y un montón de realidades. En medio de esa complejidad estoy de acuerdo, a nivel de gobierno y a nivel de país deberíamos tener un lineamiento, una idea de qué es lo que queremos. Queremos que esto vuelva a estar conectado. ¿Cómo lo vamos a conectar? Con unidades económicas, con unidades productivas, con áreas protegidas. Cada una de esas es una decisión que termina impactando a un grupo distinto. Si decidimos volverlo todo un área protegida, pues tenemos que hacer qué vamos a hacer con las 10 millones de personas que viven ahí. Si decidimos volverlo una unidad económica, súper de acuerdo, deberíamos tener canales más claros de comercialización, incentivar la estructura vegetal de las unidades productivas. Hay un montón de realidades. Por eso muchas veces cuando, sin que yo crea pues que el gobierno lo está haciendo todo, muchas veces hay que pensar que eso depende de muchas más cosas que solo el gobierno. Ahora bien, y como les decía, para la charla esa desde la política, por lo menos desde el pedazo que yo conozco, que es lo de parques nacionales, ellos han hecho una apuesta muy interesante de empezar a leer la realidad de conectividad e incluirla dentro de una política nacional, que es el ejercicio del SINAP y todo. De hecho, eso está abierto en la página del ministerio para que ustedes lean cómo lo están conceptualizando. Han tenido varias presentaciones. Y yo creo que es una apuesta muy interesante para pensar el territorio no solo como las áreas protegidas y que no está pasando en el medio, sino empezar a pensar como todo país y decir qué es lo que queremos a futuro y cómo lo queremos conectar. Por ese lado diría yo, igual hay muchos ejercicios muy lindos a nivel regional, local, que están intentando transformar la realidad de conectividad, cafeteros que están asegurando que sus cafetales tengan sombra para que permitan el movimiento de especies. Yo creo que también esa lectura del paisaje es también una decisión de cómo el actor, el dueño del predio y la unidad productiva cambia eso y sin lugar a dudas cómo los gobiernos empiezan a articular eso en sus unidades de planificación. Sí, no, complementando lo de Diego, yo creo que las estrategias complementarias de conservación juegan un papel importantísimo, estratégico en la conectividad de nuestras áreas protegidas. La inclusión de esas áreas como elementos complementarios es clave para incrementar esto. Hay algo también ahí que lo tocó Diego también, y yo creo que a Colombia le falta actualizar sus datos para hacer nuestros modelos de conectividad. Nosotros a nivel nacional estamos trabajando todavía con nuestro famoso Corin Lancover del año de UPA, ¿no? Entonces, la realidad de ahorita es totalmente diferente a lo que nos dice esos mapas, ¿no? Entonces, ahí sí el gobierno tiene que actuar, pues las entidades que están encargadas de hacer la cartografía, no sé. Entonces, mantener actualizado eso. Y hay otra parte importante también que es la visión socioecológica, ¿no? Creo que eso también es supremamente clave para que el gobierno lo tenga en cuenta. Hay que escuchar, hay que identificar el aporte de estos territorios colectivos. Los resguardos indígenas son supremamente importantes en la estructura ecológica. Las tierras de comunidades afrocolombianas son supremamente importantes. Los distritos de manejo, bueno, la parte toda esta que manejan los campesinos, todos esas pequeñas
pequeñas, entre comillas, contribuciones de conservación son supremamente importantes para mantener la conectividad. Nosotros hace poquito, bueno, el 2018, hicimos un mapa de cómo las áreas protegidas deberían estar conectadas por medio de corredores, pues basados en el análisis de huella espacial humana. Y nosotros veíamos que si eso se volviera realidad, pues, que no va a ser así, pero digamos que donde pudiera el gobierno hacer algo en la construcción de esos corredores que son propuestos, el incremento de la conectividad de las áreas protegidas pasaría de un 5.4, en el que estamos muy mal, si la meta global es del 17, nos incrementaría al 18, ¿sí? Entonces estaríamos superando esas metas globales de conservación. Entonces, la inclusión de esos elementos, los corredores, hay que darles alguna prioridad, etcétera, ¿no? Y también las estrategias locales. Gracias. Antes de leer la siguiente pregunta, voy a hacer un anuncio parroquial. Vamos a mandar aquí en línea una encuesta sobre esta sesión. Les pedimos a los asistentes que por favor la puedan contestar. Otro anuncio parroquial. Toda la grabación de esta sesión estará disponible desde mañana en el grupo de Facebook del Simposio de Conectividades. Asimismo va a estar disponible en www.conexionbiocaribe.co para que la puedan ver. Toda la pieza, el curso de conectividad pues ya está cerrado. De todas maneras, la transmisión la van a poder ver por Facebook Live. La sesión por Zoom es la que ya está cerrada y pues la interacción con los ponentes pues será por Zoom. Voy a continuar con las lecturas. Hay una muy interesante. ¿Cuál sería la forma más adecuada para abordar la conectividad en un estudio de impacto ambiental? Por ejemplo, proyectos mineros o hidroeléctricas. Sí, pues en pocas palabras, pues eso es que también es muy complejo, pero yo me metería por el lado de los escenarios, ¿sí? ¿Cómo sería el escenario sin y con, pre y post? ¿Sí? Incluyendo estos indicadores. Por ejemplo, hay un indicador buenísimo para estos estudios de impacto ambiental que es el área conexa equivalente. ¿Sí? Te dice en un momento determinado qué tan bien conectado está ese paisaje y tú puedes evaluar posteriormente al impacto qué tan bien conectado quedó ese paisaje, ¿no? Y te dicen área. Entonces eso es buenísimo porque pues la interpretación es mucho más fácil es mucho más fácil de interpretar que cualquiera de esos índices estructurales del paisaje. Entonces, en ese indicador puedes incluirle si ese impacto incrementó la resistencia a la movilidad, si creó barreras, ¿no? A través del paisaje, etcétera. Entonces, no, hay una cantidad de cosas, pero sobre todo la evaluación multitemporal para estos casos de impacto son supremamente importantes. Y lo mismo que les decía ahorita, tener las coberturas, o sea, la cobertura de la Tierra es la esencia de todos estos análisis. Entonces, si el impacto, se va a hacer el estudio, pues que también haya una actualización de toda esa información geográfica que tendríamos que utilizar. Vale, gracias. Bueno, voy a leer otra pregunta. La conectividad se comprende un poco mejor para animales, pero en plantas, por ejemplo, árboles, ¿cuáles son atributos ecológicos que podrían ser los más relevantes para poder medir su conectividad? Es importante considerar que las plantas son partes clave de la integridad de los ecosistemas. Sí, total. Igual yo no creo, y me disculpo además porque como mi experiencia es más en bichos, muchos de mis ejemplos son de bichos. Sí, la mía también.
pero no son las aproximaciones distintas. El ejercicio poblacional, por decir algo, yo me acuerdo que mucho tiempo estuve hablando yo de este tema que siempre me ha parecido fascinante, que es el del aislamiento que existe en las poblaciones de frailejones en las zonas de los Andes, que son poblaciones muy aisladas, muy pequeñas, y que su lectura de conectividad está en gran parte medida por esa distancia de dispersión que tienen, porque si bien él como individuo no se mueve, la población sí se mueve, y la dispersión, que son sus semillas y sus métodos reproductivos, sí tienen un movimiento, y ese movimiento es clave para asegurar que esas poblaciones sigan en buen estado de salud, sigan conectados. Entonces, no por el hecho de que sean sésiles, el individuo se limita a su conectividad. Eso sí que nos falta un montón por conocer, porque es aún más complejo en términos de su lectura. Pero yo sé que por lo menos para el ejercicio de plantas ya se ha empezado a trabajar, en parte mirando, uno, el ejercicio genético poblacional para mirar si están o no conectadas, y dos, esas realidades de la dispersión de sus semillas para ver si siguen. Y un ejercicio, no que sea una planta porque es un animal, los corales, pero tiene la misma realidad, que es esa característica sésil del individuo. En corales hay unos ejercicios muy avanzados y muy interesantes de conectividad con base en la dispersión larval, que es muy similar a lo que tendría la dispersión de plantas. Y lo que se lee un poco es mirar cuánto de esas larvas pueden realmente moverse entre una población de coral y otra, y cómo cosas como la contaminación, las corrientes y este tipo de cosas afectan esa movilidad. Yo sé que es un ejercicio, y el INVEMAR va a estar acá, nuevamente todos, cuñan, súper invitados, de mañana en 8, de mañana, no, el próximo jueves, ¿cierto, Sandrita? Sí, el jueves. El jueves. De agosto. Va a haber un panel completo de conectividad marina, en donde yo sé que muchos de estos temas se van a hablar, nuevamente no respondiendo a las plantas, pero a los animales sésiles, pues porque cada especie y cada cosa pues tiene su aproximación diferencial. Vale, perfecto. Continúo con algunas preguntas. Bueno, mientras vamos buscando las preguntas, que hay unas bastante interesantes, les recordamos, hay algunos temas acá que tienen que ver con temas de gobernanza, de conectividad marino-costera, ya temas como más específicos con especies. Todos estos temas los tendremos oportunidad de irlos resolviendo a lo largo del simposio. A quienes nos están escuchando hoy, los invitamos a que participen activamente de todos los días. La agenda está disponible para descargar en la dirección de www.conexionbiocaribe.co, donde están en detalle la agenda con acceso a las diferentes reuniones, panelistas, los contenidos, para que puedan tener acceso pues, a los diferentes espacios. Hay una pregunta interesante acá. ¿Qué tanto ha sido estudiada la conectividad funcional en grandes ciudades? Por ejemplo, digamos Bogotá. Las diferentes estrategias de áreas protegidas locales, si las hay, y una estructura ecológica principal que se haya podido implementar en los planes de ordenamiento territorial. Sí, no, sí se ha estudiado, digamos que no es bastante la literatura, pero sí se ha estudiado. Hay estudios, por ejemplo, en Medellín, van a presentar acá en el súper interesante, además, porque están utilizando métricas de superficie que son diferentes a las métricas normales que conocemos de estructura del paisaje. Un grupo buenísimo que está en Medellín está precisamente incorporando todos estos elementos del paisaje urbano para medir la conectividad. Todo eso se ha ido incorporando como base de la estructura ecológica principal, todo como insumo a los planes de ordenamiento territorial. En Bogotá también conozco estudios de conectividad con aves, sobre todo, aprovechando las áreas protegidas. Bueno, pues en algún momento estuvo todo este cuento de la Reserva Thomas van der Hamen, de eso también hay muchas experiencias. Nosotros hemos hecho algunas cosas ahí también. Hay tesis de maestría, hay una tesis muy bonita de la maestría en conservación y uso de la biodiversidad sobre conectividad en Bogotá. Y también
hay muchos análisis, sobre todo de estos corredores. Por ejemplo, en Bogotá, el corredor Guerrero, Sumapaz, Guerrero, se me olvidó. Sí, Sumapaz, Guerrero y otra parte. Eso, todo eso es pues Cerros Orientales, ¿no? Entonces, todo eso también hay. En Valledupar, por ejemplo, Valledupar es una ciudad supremamente bien conectada adentro, ¿no? Tiene una conectividad interna muy, muy, muy buena. También hay evaluaciones de esto. En Bucaramanga también conozco muchos ejercicios. No, sí, sí se ha hecho, sí se ha hecho. Lo que pasa es que es parte de nuestra... O sea, nosotros utilizamos mucho lo que está publicado en la literatura científica, pero sí hay muchas, muchas cosas y cosas súper rescatables. Sí, total, yo creo que ahí solo complementando, por lo menos desde la línea en la que yo estuve, y seguro en la de Camilo también, va a haber unas ponencias muy chéveres de Sí, ordenamiento y de tema urbano, que me pareció muy, muy interesante. Y como decía Camilo, en el ejercicio anterior, y yo creo que parte del equipo que más ha trabajado en el tema, que es el de la Universidad Nacional allá en Medellín, en Carlos Eduardo Medellín. Ortiz, Ajá. Y el Diana. ejercicio, y Diana, el ejercicio que ellos están haciendo desde el tema urbano es muy, muy interesante. Yo creo que ya hay aproximaciones. Ellos yo creo que han hecho un ejercicio muy interesante, además de subirlo ya a toma de decisión, porque ellos estaban priorizando la importancia que tenían los parques, la importancia que tenían los pedazos verdes de los andenes, y estaban validándolo con la presencia de especies, sobre todo leyéndolo desde las aves. Pero también hay que pensar, y Bogotá es un gran ejemplo de que esos ejercicios además no solo son urbanos, porque la ciudad presta un servicio, sino que además se tiene que pensar a mayor escala, Bogotá región. Entonces, esa conectividad y la función o resistencia que genera Bogotá en este momento para ese paisaje, de esa Bogotá crecida que es de pegada desde Chingaza y la Vanderhamen y la Mm. zona sur a Río, todo eso también hay que leérselo en esas distintas escalas. Y yo creo que si bien hay ejercicios como lo que lo decía Camilo, parte de la argumentación, y el año pasado estuvo muy bueno, de hecho, con el tema de Vanderhamen, de poner eso en el ente público, de que la gente entienda que es que la ciudad también funciona. En la ciudad no solo vivimos nosotros, sino que viven un montón de especies y tenemos también que considerarlas en el momento de hacer ordenamiento territorial. Sí, muchas gracias. Bastante interesante ese tema porque es una aplicación para la gestión y conservación y ordenamiento del territorio pues, en el que vivimos, ¿no? Muy interesante dar esa aplicabilidad de la conectividad. Aquí viene una un poco más técnica. Me gustaría saber su opinión sobre la conectividad funcional en una comunidad y no en un enfoque de población. ¿Hay alguna métrica que me recomiende? Esa está buena y está dura. No, yo para qué les digo mentiras, yo no sé. Pues a nivel de comunidad, No, sí, digamos que el ejercicio tiene como dos vías, creo yo. Por un lado, yo lo he visto muy en la asociación desde el principio de conectividad estructural y la lectura de la funcionalidad en comunidad, ¿cierto? Entonces hacen las lecturas de los indicadores de ensamblaje clásicos, diversidad, etc., sobre variables de paisaje, tamaño de parche, que también conectado está, y efectivamente hay una relación. Entonces, en algunos casos se ha medido así, pero digamos que ese es un proxy a la conservación del parche más que al ejercicio de conectividad como tal. Por el otro lado, yo lo que he visto, y creo que también pues es parte del ejercicio de Voz de México, del modelo multiespecie, que sí. si bien no es directamente una aproximación a comunidad, sí permite leer desde múltiples especies de un mismo gremio qué está pasando en un paisaje. Entonces hay aproximaciones en donde lo que hacen es que suman muchos modelos de distintas especies uno encima de otro, con distintas aproximaciones estadísticas y conceptuales y demás, pero leen un poco qué está pasando para todos los carnívoros, o para todas las aves, o para todo este tipo de cosas sobre un paisaje. Y lo otro que yo he visto de pronto y puede ser interesante es en las lecturas, por decir algo, de bandeo de aves, que hacen la lectura de todo el bloque, no lo miden en términos del ensamblaje per se, como, bueno, ¿qué le pasó a la comunidad y se aumentó o disminuyó?
sino la función del paisaje en esa comunidad. Entonces empiezan a leer en las rutas migratorias y miran cómo la ruta migratoria sigue o no sigue siendo funcional sobre un gradiente climático o un gradiente de transformación más grande. Entonces, ese es como, no es exactamente la medida de comunidad, pero se aproximan a la lectura de múltiples especies dentro de un paisaje. Sí, de pronto lo que tú decías de la visión multiespecie, ¿no? O sea, se relacionan, digamos, grupos de especies con características ecológicas similares, ¿sí? Se agrupan, como decía Diego, no sé, sus características se acumulan digamos, a partir de proxies pues, geográficos y ecológicos, y a partir de esas características se empieza a modelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hablaba Diego, en México nosotros hicimos una agrupación por rangos de dispersión. Entonces decíamos, bueno, todas las especies de 0 a 300 metros tienen un rango de dispersión corto, tienen estas tales características y tienen este cierto grado de impacto humano sobre ellas. Sigue otro grupo que es de 300 a 1000, otro de 1000 a 5000, así, y modelamos cada uno de los parches de hábitat de cada especie, los juntamos y hacemos el modelo de conectividad, y para ahí utilizamos teoría de circuitos para analizar cómo cambia la probabilidad de que algo pase por un píxel, ¿no? Algo basado en esas características ecológicas. También pues aplicamos los índices de conectividad de Santiago Saura para identificar cuáles parches, ¿sí?, le sirven a todas estas especies, a todas estas especies, a todas estas especies y a todo ese gran grupo de especies. Entonces sí, hay una cantidad, lo que pasa es que no, pues de comunidad como tal, no es tanto, pero sí es de múltiples especies. Perfecto, muchas gracias. A los asistentes les damos las gracias por su activa participación. No sin antes decirles, entendemos que quedaron preguntas por resolver, pero tenemos 2 semanas más de simposio, donde muy seguramente todas estas dudas tal vez puedan ser resueltas o surjan más, ¿no? Tal vez esto es lo interesante de estos espacios académicos y de construcción y de compartir conocimiento. A Camilo y a Diego, muchísimas gracias por su excelente presentación, cada uno desde su conocimiento, desde su experticia y sobre todo esa generación de conocimiento tan valioso que es usado para toma de decisiones, para ordenamiento territorial y sobre todo para garantizar conectividad y garantizar conservación de nuestros territorios. A todos muchísimas gracias por su participación, los seguimos esperando en todos los espacios. De nuevo, todas las memorias posterior, obviamente en una sesión post-congreso, por los simposios quedarán disponibles. Muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz noche y feliz descanso. Bueno, gracias. Entonces esperamos que sigan conectados y que hayan quedado antojados con este abrebocas.